José Moreno, diputado a la Asamblea en este año. Doctor, en este momento, ¿cuál es la problemática que se está viendo con el precio de la leche? Pues es una triste realidad, sobre todo del pequeño y del mediano productor, que ve cómo el precio sigue bajando, los insumos siguen subiendo, los costos fijos se mantienen, la intermediación galopante, y del gobierno nacional vemos cómo las decisiones en materia de tratados, de acuerdos comerciales, permiten el ingreso de leche, de sus diferentes derivados. La verdad que el campo cada vez es menos atractivo y el sector lechero pues está viendo todas esas circunstancias derivadas de estos acuerdos internacionales, de estas importaciones de productos, y vemos con mucha preocupación porque en Boyacá todavía tenemos cerca de 600.000 habitantes en el campo, un poco menos, pero cada vez la deserción poblacional del sector rural se está evidenciando, se está notando, y preocupa mucho que esa palabra ganadero, que otrora significaba alguien que ganaba, hoy no tiene sentido. Hoy el ganadero no gana. De los costos que invierte un campesino para la producción de un litro de leche, ¿cuál sería el precio justo que se debería pagar por ese producto? Pues mire, a un campesino le está pagando entre 650 y 750 pesos un litro de los campos, y aquí en la ciudad lo pagamos a 2.000. Entonces, ese margen de más de 1.000 pesos se está quedando en otras instancias que no son el productor inicial. Yo creo que o bajamos el precio al consumidor final o al campesino le damos un poco más de los 700 pesos, le sostenemos un precio digno, justo, y procuramos desde las instancias nacionales que no ingresen tantas leches ni tantos derivados a estos territorios para que representen, porque los insumos están subiendo, el concentrado, los impuestos prediales que le está pagando, el costo de funcionar está incrementándose y los precios no, y el consumidor final también está pagando precios importantes. La verdad es preocupante. Celebramos pues, este espacio de reflexión que tiene el gobierno departamental, pero pues aquí hay que hablar también con el alto gobierno, con el nivel nacional, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hay que mirar la dimensión global del tema. En este mundo globalizado de tantos intercambios, de tantos acuerdos, cómo hay unos territorios ganadores y hay unos territorios perdedores de estos intercambios asimétricos, de este comercio que no es justo, que es un comercio donde los más fuertes se imponen sobre los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias.